El tema que voy a tratar es un tema muy pequeñito, pero muy intenso, del Santo Padre San Juan de la Cruz. Santo Padre, fundador de los Carmelitas, junto con Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. Carisma y espiritualidad que llevamos muy profundamente, algunos carmelitas seglares, otros sacerdotes, otros monjas del Carmelo, y mucha gente que sigue al Santo Padre San Juan de la Cruz. Algunos saben, yo estuve 2 años estudiando al Santo Padre en Ávila. He participado en 4 congresos del Santo Padre y me he dado cuenta el gran cariño que le tienen no solamente los cristianos, los católicos, porque en los congresos han participado anglicanos, luteranos, islámicos, judíos, de las diversas, digamos, partes religiosas que tiene el pueblo judío, bastantes místicos como los sufíes, en fin, siempre ha habido un gran interés y especialmente hay países que lo quieren muchísimo, como por ejemplo, he tenido unos 15 compañeros hindúes y nos han hablado como en la India siguen con gran cariño la mística del Santo Padre San Juan de la Cruz. Hola Lucy, hola, ahí se Pedro, acaba de incorporar Lucy de Colombia, otra carmelita. Buenas noches a Seglar, todos. bienvenida Lucy, estoy justo Gracias, en la Pedro. hora de empezar, sí que has llegado muy bien a la hora. Estaba ¿Cómo están corriendo. en Colombia? Con mucho frío en Bogotá y bien preocupados porque hay muchos conocidos, cercanos y familiares que han aparecido con COVID. Entonces estamos en una cadena de oración inmensa para, pues ya saben para que Dios nos ayude. Siempre uno se extraña desde aquí que en Colombia hace frío porque tienen esa sangre tan cálida para todo. Pero Bogotá sí es frío. Yo un día estuve Bogotá en Bogotá está como con una 2 nieve. grados. Aquí traje mi chalecito y me lo voy a poner Sí, porque está haciendo harto frío. estuve en Bogotá con 2 grados una vez, estuvimos ahí. Uy. Bueno, Bueno, demos inicio entonces, para no nos esperar. nombre de Dios. La necesidad de la noche, como una fase crucial de la vida espiritual. La noche oscura, que tantos temen a algunos. Y la noche oscura es una fase crucial de la vida espiritual. Y el Santo Padre San Juan de la Cruz, yo siempre cuando hablo de San Juan de la Cruz me voy a referir al santo. Nos dice que pone Dios en la noche oscura a los que quiere purificar de todas las imperfecciones para sacarlos adelante, para llevarlos adelante. En noche oscura, en algunos casos cuando me refiero al santo, voy a decir de la referencia. Noche oscura 2, que es el capítulo, y 8, digamos, es el párrafo. Y parto de la base de que el hombre es un ser llamado desde toda la eternidad a vivir en comunión con Dios, pero dada su situación histórica de pecado, de desorden, no es posible sin un paso previo de la purificación de la noche, como un proceso, como dicen los místicos unitarios, dinámico, para que lo pueda llevar hasta esa meta tan ansiada como la meta tan ansiada de San Pablo y de muchos místicos, de subir hasta lo alto del monte, como dice San Juan de la Cruz, para ver la gloria y la honra de Dios. Por lo general tenemos mucho miedo de hablar del cielo, pero esa es nuestra meta y no debiéramos tener miedo de llegar hasta ahí. El temor que debemos tener, según lo que nos enseña el Santo Padre San Juan de la Cruz, es no llegar porque no hemos sido capaces de purificar nuestras imperfecciones.
Y generalmente solemos ser personas las que habitualmente, las que habitualmente organizamos nuestra propia vida, proyectamos, hacemos, luchamos, etcétera. Y esto es lo que suele ocurrir al comienzo de la noche. Y luego, en medida que se desciende al encuentro consigo mismo, se da uno cuenta de que somos nosotros, y tenemos que tener conciencia de eso, un proyecto de Dios que toma la rienda de la vida y se va convirtiendo en el principal protagonista. Todo lo cual obra el Señor en ella por medio de una pura y oscura contemplación, dice el santo. 2 noches 3. Es un proceso dinámico porque se hace un recorrido que va desde las ramas hasta la raíz, o decir, desde la superficie hasta lo más profundo, del más profundo centro del hombre viejo, herido por la culpa, al hombre nuevo, hijo de Dios. Y dice el santo que se ha de purgar, limpiar, purificar estas dos partes del alma, la espiritual y la sensitiva, porque la una nunca se va a purgar si no se purga la otra. Y dice el santo en el libro Subida de Monte Carmelo, que es de saber que para que el alma llegue al estado de perfección, ordinariamente ha de pasar primero por dos maneras principales de noche. Dije subida a Monte Carmelo. Cuando digo esa es subida, cuando digo N es noche. Uno es subida 1-1. La noche, sobre todo las pasivas, dice que van ordenadas a despojar el alma de sí misma y sobre todo de todo movimiento de vanidad, de soberbia, de repliegue sobre sí, es decir, sobre la tentación fácil en la sobreabundancia de gracias muy sensibles. Además, estos sufrimientos interiores, siendo los más agudos que puede padecer el hombre, son los más indicados para conformarlos con Cristo y hacerlo cooperar con Él en la obra de salvación. Entonces, la noche, y hay que destacar esto, es un paso, es un tránsito, es pasar de un modo de ser a otro. Esto es algo de no poca importancia. Para el Santo Padre San Juan de la Cruz es algo en que la persona debe siempre, durante toda su vida, empeñarse, y es una condición sin qua non. De repente me interrumpo porque voy dejando entrar personas. Para alcanzar lo que el santo le llama la unión con Dios. La noche, como fase crucial de la vida espiritual, no tiene ni un modo concreto de realización para todos, ni en todos tampoco va a durar el mismo tiempo, pero sí es un paso necesario y obligatorio en este proceso de la unión con Dios, ya que cuando hablamos de la noche, nos estamos refiriendo al misterio mismo de la cruz de Cristo, a las pruebas de fe y de amor, como realidades, como esencia, en nuestra configuración con Cristo. Y la necesidad de pasar la noche, de vivir la noche, lo fundamenta San Juan de la Cruz en el principio de la trascendencia de Dios y en las miserias existentes, dice él, en Noche Oscura 2.7, del ser humano. En el libro Noche Oscura, en los capítulos 2 al 7 del primer libro, el santo nos subraya el lado negativo, es decir, los defectos e imperfecciones de los principiantes. El santo lo hace y nos vamos a dar cuenta hoy día con mucha crudeza, pero él tiene un objetivo pedagógico, hacer ver
la necesidad que tenemos y que se tiene de pasar por la noche. El principiante, el novato, la persona que está comenzando, la persona que está en este camino, sin tener una conciencia clara de sí mismo, a veces vive una situación no adecuada. Aunque dice que aunque ellos no piensan que su madurez espiritual es muy baja, no obstante sus virtudes son muy defectuosas y su fortaleza y sus dificultades son débiles. No obstante, hemos de reconocer el lado positivo también, que tenemos todos los que somos principiantes y todos los que ya hemos comenzado este camino, pero aún no se nos produce, o aún no se les produce a ellos, todavía dice un cambio sustancial. Lo que ha ocurrido es que se ha desplazado un cierto apetito de antes hacia las cosas espirituales. Pero veamos un poquito la parte positiva también de estos principiantes, no todo es negativo. El santo reconoce que son personas espirituales, que son personas orantes. Cada uno se puede ir identificando con esto, con capacidad de estar a veces horas y horas delante del Señor, en el sagrario, en la adoración, de una gran comunicación espiritual y una gran sed de cosas espirituales, que gozan con la participación de los sacramentos y de la liturgia, y que toman en serio su fe y su compromiso cristiano, y que son capaces de buscar lo áspero de la vida, y que van buscando valores que les planifique, y todo lo orientan a lo espiritual y trascendente. Bien, y entonces la oración personal solitaria es frecuente y prolongada, reconoce el santo en los espirituales. También reconoce que somos digo somos porque me involucro, capaces de pasar a veces noche entera en oración, y cuando lo hacen, en vigilias, qué sé yo, lo hacen de buenas ganas. Y ahí se mantienen clavados por gusto. Habiendo vivido disipada, incapaz, una mirada religiosa, les parece que uno comienza a descubrir un mundo nuevo, una interioridad que encanta. Y al principiante también no se cansa de gustar, de discurrir, de pensar. Y estas cosas van estimulando los sentidos en este mundo y van a veces acumulando pensamientos muy consoladores. También es capaz el principiante de multiplicar los ejercicios y los objetos de piedad personales, los litúrgicos. A veces se puede renunciar con pena a sus afecciones profanas, pero cuando se renuncia se descubre una mina de gustos y estos medios de gracia y piedad. Y los consuelos de los principiantes siempre van a ser los sacramentos y comunicar las cosas divinas. Los consuelos son oír sermones, ir a misa, ver cosas santas, dice el santo, en su vida, dos subidas de Monte Carmelo. Le encanta también la dirección espiritual, los oratorios, las imágenes, los rosarios. O sea, vive mucho, si eso sí, y lo cuestiona, y ya lo vamos a explicar por qué, de una vida de exterioridades, y que va añadiendo y va variando y le va agregando más cosas. Pero la fuerza del principiante es un cierto gusto que le abre el apetito y le da sabor a las obras. Y cuando falta ese estímulo, desfallecen y se retiran. Y dicen que el gusto de toda su fuerza, también su flaqueza, es a veces delicado. Conociendo esta psicología, Dios tolera y aún fomenta el gusto de las cosas religiosas, espirituales, aunque han cambiado el objeto y siguen aplicando el mismo afecto que antes dedicaban a sus pasamientos mundanos y sensuales. Yo pienso que aquí el Santo Padre San Juan de la Cruz ha abierto una pista para que todos nosotros podamos tener un análisis espiritual. Nos invita a que uno haga un análisis espiritual en conciencia religiosa, que muchas veces nosotros no explotamos, ni siquiera han explotado también los teólogos, los dogmáticos, los moralistas, y los espirituales. Y
y tampoco a veces lo explotan los responsables de la práctica de la vida eclesial. Esta pista apunta a uno de los temas bíblicos más ricos en valores de vida, como las tentaciones del desierto y las deformaciones religiosas del fariseísmo. Entonces San Juan de la Cruz, en su diagnóstico de las enfermedades del espíritu, desenmascara las raíces secretas que pueden ahogar, como una cizaña, que pueden ahogar la semilla evangélica, y desenmascara los vicios profundos que a veces uno puede disimular en forma sutil en su propia personalidad religiosa. Y cuando hablamos en términos sanjuanistas, yo dije que es bastante crudo su pedagogía, la buena voluntad y su entrega a la práctica de los ejercicios espirituales no impide que uno cometa muchos errores y tenga muchos defectos en todo lo que se realiza, en todo lo que se busca a sí mismo, porque a veces nos buscamos más a sí mismo que a Dios. Y no nos damos cuenta de este torpe actuar como cristiano, ya que mezclamos intenciones espirituales conscientes con deseos a veces inconscientes, egoístas, cargados de orgullo y soberbia y vanidad. Y se vive con una gran dosis de egoísmo, y es un principio prácticamente imperceptible para todos nosotros. Y nos dejamos guiar exclusivamente por el consuelo y el gusto que hallamos en las cosas espirituales, que no están fundamentadas y habilitadas para el ejercicio de unas virtudes mucho más sólidas. También como que se nos acusa un poco en este diagnóstico que a veces los espirituales viven en un infantilismo espiritual, movidos por el gusto o el capricho, y el santo dice que es una forma flaca de obrar, porque están dominados por tener una buena autoimagen y por muchas ilusiones más de deseo que de otra cosa. Por tanto, el santo nos dice que su deleite haya pasarse grandes ratos en oración y noches enteras. Sus gustos son las penitencias, a veces sus contentos son los ayunos y su consuelo usar de los sacramentos, comunicar cosas divinas, las cuales, aunque con gran eficacia, porfía y dice que asisten a ella y la usan y la tratan con gran cuidado espiritual, hablando espiritualmente, comúnmente, ¿verdad? Bien, pero vamos a darnos cuenta por qué él está preocupado y nos ayuda y nos invita a hacer una propia reflexión de todas estas cosas que nos van sucediendo. Bien. Voy a cambiar, ya vamos a ir cambiando un poco de tema. Vamos a hablar ahora de las imperfecciones que se derivan de cada uno de los vicios capitales. Y vamos a explicar por qué. San Juan de la Cruz, después de este autoanálisis que nos ayuda a nosotros a hacer de cómo somos como principiantes espirituales y lo que hacemos y lo que no hacemos, nos viene a presentar en el libro de la noche un cuadro de vicios y defectos que no son materialmente en cuanto a la forma, lo que hoy se dan en la espiritualidad del siglo XXI. Pero estos vicios son manifestación de una raíz que sigue existiendo en el hombre de hoy y ha existido en todas las épocas, dando lugar a otras muchas imperfecciones que no están enumeradas en los textos sanjuanistas, pero él de alguna forma nos invita a esto. Y que el santo los enumere aquí, todos juntos, no quiere decir que la persona tenga todos estos defectos. No es más para que tomemos conciencia de la flaqueza del estado que lleva y nos animemos y entonces comencemos a desear nosotros mismos que Dios nos ponga en esta noche.
Lo que sí está claro es que nadie se escapa de estos vicios, de estos defectos, y todos tienen algo, dice San Juan de la Cruz. Dice, todos tienen algo de estas imperfecciones. Algunos llegan a tener incluso muchas, y inesperadamente, ¿verdad? O sea, es algo de todos nosotros. Y también hay algunos principiantes que no caen en la cuenta, que lo tienen, ¿verdad? Y apenas hay algunos principiantes que en el tiempo de estos fervores no logran caer en esto y creen que ya van en un camino más distinto. Antes de adentrarme a la enumeración de estas imperfecciones que se derivan cada uno de los vicios capitales, quiero manifestar que San Juan de la Cruz, con esta extraordinaria forma, esta capacidad de observación y esta forma que nos plantea para que nosotros descubramos desde nuestro interior cómo es nuestro camino espiritual, y su aguda mirada hace una gran radiografía de la persona religiosa, más que presentarnos un vicio en abstracto. San Juan de la Cruz nos presenta a personas viciosas, a veces desfiguradas por estas malformaciones y desviaciones en pensar, sentir y actuar. Por ahí nos dirá que uno tampoco puede tratar de ser santo en un día. Esto es un camino. El que lee estos capítulos se ve reflejado en ellos con mayor y menor intensidad. Estos vicios capitales no son solo vicios de los principiantes. Se da también con igual y con mucha más gravedad en personas que tienen mucho avance en el camino espiritual. Un poco como también nos cuenta la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús, que nos pone un camino en 7 moradas, y que de repente alguien está en la 3ª morada y vuelve a la primera, cree que llegó a la 5ª y vuelve nuevamente a la primera. Bien, lo que sí reconocemos que el santo es un buen maestro de la sospecha y desenmascara las ilusiones, las mentiras, las falsedades, la hipocresía, nuestros egoísmos, que se entremezclan sin percatarnos a veces de ello en nuestra vida religiosa. Y sobre todo pone en cuestión una imagen de Dios que se reduzca a la representación, el deseo o el gusto de la persona pueda tener de él. Para Juan de la Cruz, Dios no puede ser nunca una proyección del deseo humano. Y de todos los vicios, San Juan de la Cruz trata en particular cuidado y amplitud la soberbia. Bueno, todo lo mira como digamos, un vicio espiritual. Hablo de la soberbia espiritual, hablo de la gula espiritual. Ya lo voy a ir explicando uno a uno. Estos son 2 por su alcance y arraigo en el ser vivir y obrar de la persona, y estos 2 grandes vicios espirituales minan los cimientos de toda la vida espiritual. Verdad y conocimiento de sí, amor y comunión. En estos capítulos que dedica al santo ofrece primero una descripción de la persona viciosa y la yuxtapone a otra de la persona que va por el camino de la virtud. De esta manera consigue resaltar más la deformación del vicio, al mismo tiempo que ofrece un modelo atrayente que a nosotros nos impulse a cambiar. La lectura de estos capítulos del libro Noche, especialmente de los 3 primeros capítulos, unido a lo que el santo dedica a los apetitos del otro libro, Su vida de Monte Carmelo, se ha de hacer cada uno como examen de conciencia personal que nos ayude a desenmascarar tantos defectos y engaños que podemos tener en la vida espiritual. Por eso, yo al principio decía que nos va a plantear algunos temas con dureza, pero para que nosotros podamos hacer nuestro propio discernimiento. Y también nos dice que algunos pueden tener estos 7 vicios, otros tendrán 2, 3, unos más o mayor intensidad. ¿Y cuáles son estos vicios
que los conocemos también como los 7 vicios capitales. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula espiritual, la envidia espiritual y la asidia espiritual. Todo lo ve en el plan de espiritual. Y bueno, sería muy largo tratar todo el libro de la noche. Voy a comentar la canción primera de Noche Oscura. El santo dice: en una noche oscura, con ansia en amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Bueno, el santo escribe estos versos y después hace una descripción y los explica y los comenta qué es lo que nos quiere enseñar. Nosotros le llamamos que hace una declaración. Y he de subrayar que esta declaración las dice el alma cuando ya es perfecta, ya ha conseguido ya la unión de amor con Dios, no sin antes de haber pasado por este duro camino que lleva a la puerta estrecha para entrar a la vida eterna. Dice el Señor, recordemos esto: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, más que estrecha es la entrada, acordarme, y que angosto es el camino que lleva a la vida. Y advierte el Señor: pocos son los que la encuentran. La vamos a encontrar en Mateo 7, 13, 14. Pues debemos saber que este camino por el cual debe pasar el alma para llegar a tan alta unión con Dios es así, es un camino arduo. Pasar por esta puerta es la meta, y quien la pase, quien pase esta puerta, tendrá un alma dichosa por haber llegado a la perfección del amor. Como dice el santo, ¿para qué? Para venir a vivir vida de amor dulce y sabrosa con Dios. Cuenta el alma en esta primera canción el modo y manera que tuvo que salir según la aflicción de sí, de todas las cosas. Entonces el santo nos relata cómo el alma salió del amor propio y del amor de todas las cosas, muriendo por verdadera mortificación a todas ellas, a sí misma, para venir a vivir esta vida de amor dulce y sabrosa con Dios. Y dice, de este salir de sí y de todas las cosas fue una noche oscura, que entiende, o sea, que significa por la contemplación purgativa, como después va a decir, la cual pasivamente causa en el alma la dicha, o la dichosa negación de sí misma y de todas las cosas, es decir, produce pasivamente la negación del alma de sí misma. Y esta salida, dice ella aquí, que pudo hacer con fuerza y calor, que para ello le dio su amor de su esposo en dicha contemplación oscura, en la cual encarece, o sea, aumenta la buena dicha que tuvo en caminar, o sea, de dirigirse a quién, hacia Dios por esta noche, con tanto éxito, tan prósperamente, suceso que ninguno de los 3 enemigos del mundo, los enemigos del mundo son el demonio, la carne, que son los que siempre uno puede encontrar y van a tratar de cortarle el camino, se lo podrá impedir, por cuanta dicha la noche de contemplación purificativa hizo adormecer y amortiguar una cierta sensualidad de las pasiones y apetitos. Y bueno, el apetito son estos impulsos contrarios. Y dice en este verso que esto es parte de la noche oscura. Y luego el santo nos va a hablar de las imperfecciones de los principiantes. Él pone en este verso, para poderlo entender,
y comienza a tratar las imperfecciones de los principiantes que tenemos que purificar. Pasando por aquí esta noche oscura, lleguen a este estado de ¿qué? De que podamos ser perfectos. Que cuando uno llega a ser perfecto, cuando uno llega a la divina unión del alma con Dios. Y comienzan las almas a entrar en esta noche oscura. Y esto sucede cuando Dios la va sacando a los principiantes, a fin de que lleguen al estado perfecto que es la divina unión con Dios. Y dice el santo que aunque tratara de ser breve, esto va a ser muy útil para todos los principiantes, a fin de que conociendo la fragilidad del alma, la fragilidad de este estado en que se encuentra, nos animemos y deseemos siempre de que Dios nos sitúe a cada uno de nosotros en la noche. Allí se robustece y se ratifican todas las virtudes. Bien, luego en el párrafo segundo de este verso de San Juan de la Cruz, cuando el alma se ha convertido a Dios. Este segundo párrafo, el santo dice que de vía ordinaria, es decir, frecuentemente y de forma habitual, Dios va nutriendo el alma y el espíritu, regalando. El santo hace aquí una semejanza a la actitud de la madre con su niño, el cual le otorga calor y alimento de sus pechos. Y nos habla el San Juan de la Cruz de cuando la amorosa madre de la gracia de Dios ha regenerado el alma con calor y fervor y nuevo de servir a Dios. Y dice el sabio en las escrituras, por eso también entonces, cambiándose en todo, servía a tu generosidad que todo sustenta conforme al deseo de los necesitados. Hace que se encuentre dulce y sabrosa la leche espiritual. En la parte final, el santo se refiere a la primera carta de Pedro, cuando dice el apóstol, como niños recién nacidos, desean la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcáis para la salvación que habéis gustado en el Señor que es bueno. 1 Pedro 2:3. Y luego el tercer párrafo de este verso, encuentra el alma su deleite y hace largas horas de oración. El párrafo siguiente, el santo nos habla de las almas que pasan largas horas de oración, quizás noches enteras, pero advierte que estas cosas, aunque los principiantes las practican con mucha delicadeza, por lo general lo hacen también con fragilidad e imperfección. Bueno, San Juan de la Cruz ha expuesto en cada uno que cada uno obra según su hábito de perfección y cómo los principiantes no han podido adquirir los hábitos y virtudes fuertes y por necesidad obras como inconscientes niños, frágilmente. Para ver esto con más claridad y los débiles que están, nos va a analizar ahora cómo a través de los 7 pecados capitales son las grandes imperfecciones que nosotros tenemos. Y cada uno ahora de los que están escuchando puede hacer su propia, desde su propia interioridad, un entendimiento de cada una de estas imperfecciones y la necesidad que tenemos de irla purificando. Hablamos de la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza, que es la asidia. Y contra estos 7 vicios o pecados también hay 7 virtudes. Contra la soberbia tenemos la humildad, y como sabemos, el que se comporta con humildad y modestia encuentra gracia ante la mirada del Señor y es amado por sus hermanos. Contra la avaricia, generosidad, teniendo presente que la generosidad a la hora de ofrecer a los necesitados bienes materiales no es tiempo, pero algo pasó. Un segundo, por favor.
Ahí está. Estamos todos escuchando ya, ¿no? Un pequeño corte. Bien. Contra la avaricia, generosidad, teniendo presente que la generosidad a la hora de ofrecer a los necesitados de bienes materiales, digo que es signo de amor auténtico. Contra la lujuria, castidad. La castidad, el celibato y la continencia despiertan una realidad poco comprendida siempre en la sociedad, pero hay que tener en cuenta que no para Dios. Contra la ira, la paciencia que ayuda a ser perseverante en la búsqueda del bien cuando el mal busca esclavizarlo. Contra la gula, la templanza, como dicen en sabiduría, si uno ama la justicia, las virtudes son el fruto de su trabajo, porque enseña templanza, prudencia, justicia, fortaleza. Y nada hay más útil para los hombres en la vida. Contra la envidia, la caridad y el amor que purifica los pecados. En este contexto debemos de hacer al menos una alusión al efecto purificador de la caridad. Por ejemplo, en el pasaje de Proverbios 10:12 contrapone el odio al amor, proclamando que mientras que el primero solo origina contrariedades y lucha, el amor cubre todas las culpas. Bien, San Juan de la Cruz fundamentalmente se va a referir en esta ocasión a los 7 pecados capitales en el sentido, digamos, del vicio espiritual. Y en el libro, en cada capítulo donde trata este vicio, hay un comentario sobre las singularidades de este vicio y cómo podemos liberarnos de él, porque de eso se trata un poco también la exposición de hoy día. ¿Cómo tenemos que librarnos de estos vicios? ¿Y por qué tenemos que liberarnos de estos vicios? Y bien, y además tener presente que los enemigos del alma siempre van a ser 3, el mundo, el demonio y la carne, que son los que siempre van a considerar este camino, como lo dice el santo en Noche Oscura. Y como nosotros sabemos, las virtudes teologales que hemos de tener son 3, la fe, la esperanza y la caridad, y las cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y las potencias del alma, que nos habla el santo, son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y cuando habla de los sentidos corporales, son ver, oír, oler, gustar y tocar. Bien. Vamos a ir tratando cada una de estas imperfecciones. Es un tratamiento crudo que nos hace el santo, pero nosotros tenemos que discernir sobre esto. Sobre estas imperfecciones espirituales que tienen los principiantes. Y partimos con la soberbia. San Juan de la Cruz nos explica en este periodo la persona siente como efecto de la soberbia oculta una autosatisfacción de sí y de las propias obras que uno hace, incomprensión y condena interior de los demás. ¿Y cuándo hablamos de soberbia? Hablamos de soberbia si nos referimos a esa actitud de arrogancia, y los soberbios, como sabemos, se autocalifican en sus hechos que somos grandiosos, magníficos, estupendos, ¿verdad? Y disfrutan placenteramente de la contemplación de sus cualidades propias, con la gran falta del menosprecio hacia los demás. La soberbia es el amor excesivo a esta propia excelencia. Y San Juan de la Cruz nos viene a decir y nos revela algunas soberbias que tenemos que vencer, es decir, purificar para avanzar a lo que nosotros queremos llegar, a nuestro camino hacia la unión con Dios. Y este es un requisito, pero muy necesario. Y Dios nos regala la noche oscura como una gran oportunidad de purificar estas y otras imperfecciones. Y la soberbia es considerada por San Juan de la Cruz como la madre de todos los vicios y la que termina bloqueando toda posibilidad de sanarnos. Esa es la raíz de los males que sufre la persona a la hora de entregarse y servir al amor. No reconoce los propios pecados, los fallos,
los defectos. Tampoco acepta que se los digan de afuera. No, si yo no quería hacer esto. Huyen de la verdad de sí mismos, cerrando con esa actitud la puerta a las posibles vías de solución. Y ven con mucha facilidad también, porque siempre va a ser mucho más fácil, ver los pecados ajenos. No son capaces de percibir los suyos, que son a veces connaturales, que los arrastran como pesados, dice el Evangelio, fardos, para desgracia suya y sufrimiento de los demás. Otro pecado, o otra falta, o otro vicio a purificar, la avaricia espiritual. ¿Y qué es la avaricia espiritual? De algunas imperfecciones que suelen tener algunos de estos acerca de este segundo vicio capital, que le llama la avaricia espiritual. Y la avaricia espiritual se hace presente, según San Juan de la Cruz, que no habla como este segundo vicio espiritual, de esa ambición de que nunca estamos conformes con nada. Y siempre hablando en el tema espiritual. Todo lo contrario a aceptar serenas limitaciones de sí mismo. Es el afán de posesión y codiciar muchas experiencias espirituales, desear tener muchas cosas, leer muchos libros, llenarse de documentos religiosos y tenerlos todo para sí como un asunto mágico. Y nos advierte el santo sobre todo los que quieren vivir todas las vidas y experimentar los estados. Dice que los que padecen de la avaricia espiritual son personas incapaces de discernir para cualquier elección seria. ¿Por qué? Porque tienen más apegos y mucha propiedad de otras cosas espirituales, pero no de lo más importante, lo cual pone una gran evidencia de la pobreza espiritual. Y habla también de muchas cosas que hay gente que le gusta acumular, porque el Carmelo es así, hay gente que lo hace también, no solo el Carmelo, sino que en todos los carismas, pero el santo lo cuestiona. Hay gente que le gusta acumular grandes cantidades de imágenes, de santos, de libros, ¿verdad? Bueno, y en Noche Oscura trata también que esta es como una imperfección, esta avaricia espiritual. Bueno, la avaricia espiritual no es un término muy conocido, pero es una actitud. Recuerdo que Miguel Unamuno escribió una frase bien conocida, dice, es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos. También eso es avaricia espiritual. Aquellos que quieren saber todo lo que dicen los evangelios, los santos, los espirituales, se comen los libros, pero no son capaces de transmitir esos conocimientos. Lo quieren todo para ellos, para que todo el mundo también lo vea como sabio. Bueno, como sabemos, la avaricia viene del término de avaro, de codicioso, de ansiar. Y esta ansia es un deseo desordenado y excesivo de tener cosas. Y siempre los avaros les trae tristeza por no tener más. La especial malicia de los avaros, ampliamente hablando, consigue en conseguir y mantener bajo su dominio de lo que conocemos en forma normal, el dinero, las propiedades, y algo bastante curioso. El avaro vive como pobre toda su vida, pero está lleno de riquezas, ¿verdad? Y no es capaz de servir a los demás. Y entonces eso es lo que se critica, porque el avaro siempre está alejado de su hermano, todo lo quiere para él. Y en el caso de la avaricia espiritual, la maldad está en no querer compartir lo que se ha recibido, porque todo lo que hemos recibido de Dios lo hemos recibido gratuitamente, y gratuitamente lo hemos de dar a todos nuestros hermanos. Bien, otra imperfección que no habla el santo que debemos purificar es la lujuria. Bueno, es como el tercer vicio. Y San Juan de la Cruz nos expone en el capítulo 4 del libro de la noche, dice, de otras imperfecciones que suelen tener los principiantes acerca del tercer vicio,
es la lujuria. Pero ¿a qué tipo de lujuria nos quiere hablar San Juan de la Cruz? Sabemos etimológicamente que lujuria es luxo, o sea, abundancia, superfluidad, exuberancia. Y se entiende con ese nombre el vicio también y el pecado que se opone a la castidad. Puede definirse también como el abuso de la facultad generativa, donde se busca el placer por sí mismo o por motivos que no justifican. Pero en la lujuria espiritual también está el lucro, la condescendencia, etcétera, ya que esta facultad solo puede ejercitarse en el legítimo matrimonio, cuando se habla de la otra lujuria, y de acuerdo también a todos los fines que uno quiera buscar. Y San Juan nos quiere ayudar a eliminar este vicio de la lujuria y nos dice que su intento es tratar las imperfecciones que todas estas se pueden purificar pasando esta noche. Y dice además que muchos tienen esta imperfección que se puede llamar lujuria espiritual, y aclara que este concepto se llama lujuria espiritual porque procede de cosas espirituales, y consecuencia de esta lujuria espiritual es la lujuria del alma, que busca seducir, encantar, vencer, someter a otro imponiéndolo. ¿Qué cosa? Y aquí está lo grave, la lujuria espiritual, imponiéndoles a otros que nos reverencien, que nos admiren, ¿verdad? Que se dejen intervenir, que no se molesten y a veces se dejen humillar, dominar. Eso para el santo también es la lujuria espiritual. Eso de que, por ejemplo, nos ponía un padre allá, Carmelita, un ejemplo, porque una monja, te cuento esto como experiencia, le dijo: padre, no entiendo lo de la lujuria espiritual para una monja. Y eso lo voy a explicar tal como se lo explicó el padre Máximo. Mire, le dijo, yo he visto en muchos conventos de monjas, mujeres muy espirituales, pero también he visto que cuando viene el señor obispo, se arreglan y cuando están reunidas en la sala para escuchar lo que dice este gran prelado, están muy pendientes de que se fijen en ella. Y hacen gestos y hacen cosas para que se fijen en lo que ellas están haciendo. Eso es lujuria espiritual. En la parroquia, dice, he visto mucha gente que están muy tranquilas, muy relajadas, sentadas en el templo. Pero cuando viene el párroco, el sacerdote, ponen una actitud de piedad y están esperando que el sacerdote los vea, que están en una gran actitud de piedad, para que crean que ellos son personas muy espirituales. El santo nos aclara que esto también es lujuria espiritual. ¿Por qué? Porque es un alma que está tratando con su forma de ser, de alguna forma de seducir y encantar. ¿A quién voy a seducir? Dice, claro, para que el sacerdote piense que tú eres un gran religioso, que eres un santo, que lo quieres seducir y lo quieres someter a ese ideal. Bueno, no sé si puedo ser claro, pero ese es el tema para poder entender a veces lo difícil que es la lujuria espiritual y que cada uno pueda tener. Otra de las imperfecciones, si aún me queda un poquito de tiempo, es la ira. De esta imperfección que caen también los principiantes. Y San Juan de la Cruz nos expone ahora, más adelante, en el capítulo 5, esta imperfección que caemos los principiantes del vicio de la ira. El sabio nos dice en la Escritura, en Eclesiastes, no te dejes llevar del enojo, pues el enojo reside en el corazón de los necios. Eclesiastes 7:9. Y la ira es el enojo y el disgusto extremo del que padece, este sentimiento de indignación, de actitud violenta, furia contra algo, contra alguien. Y la ira es el trastorno y el enojo y la peor de las molestias que sufre el corazón del hombre. Y la ira no solo produce molestia y heridas, sino que de a quien la recibe. También produce mucha pena porque es alimento del rencor. Por tanto, es un estado vergonzoso del hombre, es decir,
La ira es una pasión para el santo indigna. ¿Es posible no sentir ira? ¿Es posible no enojarse? Tal vez no, ya que esta es una emoción de la naturaleza del hombre. Pero no tener control de la ira es algo que no solo es peligroso, sino que además puede llegar a ser maléfico. Porque este descontrol da siempre lugar al pecado. Uno a veces peca más por la boca que por nada. Y la destrucción de las relaciones entre los demás, entre nuestros hermanos. En efecto, la ira descontrolada da origen a veces a la agresión física, verbal. Además, atenta contra el respeto a nuestro prójimo y también contra nosotros mismos. Y en muchas ocasiones la ira está acompañada, como todos sabemos, de un lenguaje ofensivo, hiriente. Y esta puede producir a veces sentimientos de venganza. Por tanto, bajo el estado de cólera se puede ser fácil presa en esa situación del demonio. Es por eso que la ira espiritual es una grandísima falta que tenemos que purificar. La gula espiritual. También a veces es difícil de entender, pero el santo habla de la gula espiritual. La trata también en su vida de Monte Carmela sobre el daño que le puede seguir al alma de parte del demonio por las aprensiones imaginarias, dice, de la memoria. Y nos dice si el alma gusta de tales aprensiones, le es más fácil al demonio hacer crecer apetitos y efectos para caer en la gula espiritual y muchos otros daños. El libro Subida de Monte Carmelo 3, párrafo 10.1. Bien, la gula, como sabemos, es un apetito desordenado de la comida, la bebida, y la templanza es lo que frena este apetito. No obstante, conviene saber que la comida es deseada por todos los seres humanos como una necesidad. Nosotros no comemos por sugerencia del diablo, sino por una especie de instinto natural. Pero, ¿es posible para la experiencia humana mostrar contención a la hora de comer para no exceder los límites apropiados? Esto es, no tomar más alimento de lo necesario, de lo que dice la razón. Si así fuera, esto sería debido a una mesura, a una moderación en la comida. Y no nos vamos a equivocar. Pero el santo dice que en muchas otras ocasiones el hombre no actúa o no actuamos y tenemos que observar siempre en todo la moderación. Entonces San Juan de la Cruz dirá que la gula espiritual es este vicio que a veces produce incluso repugnancia en la oración. ¿Por qué? Porque no encontramos satisfacción. Bueno, también dice que sufren de la gula las personas que son propensas a los cursillos, a las charlas, a las conferencias, las lecturas espirituales. Y también nos va a comentar que, sin embargo, por otro lado, son, a pesar de que tienen esta gran gula de tener todas estas cosas, caen en la falta que son flojos y remisos en ir por el camino áspero de la cruz. Y algunos se matan a penitencia y ayuno. Hoy podríamos hablar de compromisos apostólicos que llevan a un activismo irracional en perjuicio de otros valores básicos de la vida humana, comunitaria y espiritual. Por eso el santo dice, piensa en ello, en gustar y en estar satisfecho. Pero el tema es, ¿eso es servir a Dios? El cual dice es juzgar bajamente a Dios si eso la gente piensa que es servir a Dios. Y pone de relieve el santo el tono del capricho, de la autosuficiencia, de la falta de sobriedad y de templanza que le lleva a perder el amoroso temor, respeto que deben a la grandeza de Dios. Todo esto es muy contrario a lo que es esencial en la vida espiritual, que ha de estar centrada siempre en los sacramentos, en la penitencia interior, en la discreción exterior, en el valor de la obediencia, dice, en la docilidad, de la oración más que en gusto y capricho. Y San Juan de la Cruz pretende poner de relieve el sentido teologal de la penitencia, que siempre ayuda a hacerse o a hacerse persona y a vivir en libertad y generosidad.
Y me quedan dos faltas. Una es la envidia. Comenta San Juan de la Cruz en su vida de Monte Carmelo que esto es parte del gozo de oír cosas inútiles. Derechamente nace de la distracción, de la imaginación, de la parlería, de los juicios inciertos y de la variedad de pensamientos, y dice también de muchos otros perniciosos daños, entre su vida de Monte Carmelo 25.2. Y trata el santo más adelante sobre los provechos que siguen al alma de apartarse, de alejarse de cualquier modo de la envidia. Porque el apartarse hace agradable a Dios y a los hombres, y cuando uno se libra de la envidia, además se libra de la avaricia, de la gula, de la sed espiritual, que es el último punto que vamos a tratar, y de la envidia espiritual, y el santo dice de muchos otros vicios. 3 Subida a Monte Carmelo 29.2. Si sentimos tristeza, dolor o pesar por el bien ajeno, o si tenemos deseo de algo que no se posee, sentimos rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con el desordenado de poseerla. Si estamos así, estamos frente también a uno de los peores de los 7 capitales, los peores de los 7, que es la envidia. La envidia, al igual que el amor, es un sentimiento que ha acompañado al hombre desde el principio de sus días. Desde el mismo momento, como siempre se nos relató, en que la serpiente, esta culera envidiosa, hizo que Eva mordiera el fruto del árbol prohibido, el hombre ha sido envidioso y también envidiado, como también se demuestra el triste caso de la envidia de Caín sobre su hermano Abel, ¿verdad? Más por envidia, dice, el diablo entró la muerte al mundo y experimenta a los que le pertenecen, del libro de sabiduría. Pero ¿qué es la envidia? Algunos definen como el sentimiento de pesar, de ira, de codicia por el bien ajeno que llevan al envidioso a sentir gran cantidad de emociones negativas por la persona envidiada. Hay quien la define como una conducta no asertiva acompañada del miedo a la pérdida de efectos y posesiones. Otros lo definen como una especie de una ira pasiva. El trabajar muchas veces por algo que sabemos que es justo, en especial si somos hombres de Dios, y buscamos esforzarnos por trabajar por el reino de Dios, por la equidad, por los valores que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, esta tarea no produce necesariamente una felicidad como algunas veces se piensa o esperamos, porque en algunas ocasiones hacemos esta tarea y esta tarea se convierte en una lucha del hombre contra el hombre envidia. Y hay que tener cuidado porque a todos nos puede pasar que a veces ven en nuestra tarea que hacemos a diario una competencia, ¿verdad? Ven, el sabio de Eclesiastes lo comenta muy bien. He visto que todo afán y todo éxito en una obra excita o invita a la envidia del otro. Y el último vicio que nos habla el Santo Padre que tenemos que purificar es la asidia. En pocas palabras, la asidia es la flojera o la pereza en el plano espiritual y religioso. Oímos la palabra del Señor, no obstante nos da cansancio cumplirla. Esta asidia algunas veces se acompaña de una cierta tristeza que nos confunde y nos pone lento para los ejercicios que necesita el espíritu, y por lo general culpamos a la fatiga espiritual. En todo caso, no deja de ser negligencia y en muchos casos indolencia. Por tanto, nos aleja la asidia de la virtud de la caridad con nuestros hermanos, a quien le dejamos muchas veces de lado, los olvidamos por esta asidia, por esta flojera, por esta pereza. En efecto, la asidia nos hace sentir un negativo malestar con las cosas que nos exigen la fe. En otras palabras, un cierto disgusto de las cosas espirituales, lo que nos motiva a ser negligentes e irresponsables con nuestra profesión de fe. Y queremos abreviar todo y nos hacen buscar motivos insignificantes para no cumplir lo que sabemos que es necesario para seguir todos estos caminos de los consejos evangélicos.
El que está dominado por la asidia siempre tiene un motivo para no participar en una actividad religiosa. Eso nosotros lo conocemos, lo hemos sentido, lo hemos visto, lo hemos oído. Y pero lo peor de todo es que busca a veces a través del engaño que uno sienta compasión de ellos porque no pueden participar y se exponen a una serie de dificultades. Esa es la gran falta. Es así como podemos definir la asidia o también la asedia como el tedio, el aburrimiento, el fastidio, la tristeza, la flojera espiritual, la ansiedad del corazón y del espíritu del que padece y que la provoca, y que provoca esa modorra, que lo vence ante las obligaciones como hombre de fe, como por ejemplo ir a orar, ir a misa, atender a un hermano necesitado, atender un compromiso, participar en la comunidad. Pero también la asidia es parte de esa falsa humildad, en el sentido que nos sentimos desmoralizados y por tanto nos hacemos por confiar en la providencia, porque eso implica paciencia y esperanza y nos da mucha pereza tener que esperar por la ayuda de Dios. Por tanto, la asidia o la asedia nos puede llevar a la decisión espiritual que se puede transformar en una auténtica huida, un escape de Dios con la disculpa que lo único que queremos es estar en paz, que nos dejen en paz, pero solo por la flojera, por la pereza de los deberes que debemos cumplir con Dios y no queremos hacer nada. Es así como la asidia posterga nuestro camino de santidad. Y por eso el santo quiere que superemos esto, porque nos lleva derechamente hacia el camino de la perdición. Bien, no me queda ya más tiempo, pero es un tema que no es fácil de entenderlo, pero el Santo Padre San Juan de la Cruz nos ha dejado bastante claro los defectos que tenemos que superar, estas imperfecciones, para poder llegar a la unión con Dios, pero también nos advierte que la noche es un paso, es un tránsito, es pasar, es un modo de ser. Esto no es algo de poca importancia, pero para San Juan de la Cruz es algo en la persona que debe empeñarse, ya que esta es una condición para alcanzar lo que queremos, el estado de unión con Dios, y como él lo grafica muy bien en un gráfico, para llegar a lo alto del monte, para ver la gloria y la honra de Dios, hay que desprenderse de todo, hay que subir sin nada. Por eso es cuando grafica esto, pone en el gráfico de la subida a Monte Carmelo, para llegar a ver la honra y la gloria de Dios, hay que subir sin nada, nada de nada. Eso es, parece que me pasé un poco el tiempo, y le agradezco muchísimo la paciencia de tomar un poquito de líquido. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo. Quiero darte las gracias. ¿Ya? Muchas gracias por haberme invitado. Gracias a ti por participar. No, estuvo espectacular. Gracias a todos por participar. Es un tema que tiene una gran trascendencia en nosotros. Porque ¿a dónde queremos llegar? A lo alto del monte. A la unión con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Purificarnos. Y el santo nos viene a decir estas cosas difíciles con mucha crudeza. Pero siempre hay tiempo para poder discernir sobre ellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, un tema complejo. Eduardo, dime. Sí, gracias por invitarnos. Excelente, muy enriquecedor el tema y bueno, ya nos vamos ahorita ya a hacer todo el proyecto. Sí. Partí diciendo que la noche oscura es una fase crucial en la vida espiritual y no tiene ni un modo concreto de realización para todos no en todos va a durar lo mismo, pero sí es un paso
necesario y es indispensable en la unión con Dios. Y todos tenemos a veces un momento de noche. Pero también hay algunos que lo dicen muy sencillamente, muy fácilmente, pero algo de razón tienen. Después de la noche viene la claridad. Totalmente. Lucy, ¿escuchaste Eso bien lo has por allá? dejado muy claro. Pedro, también Lucy. quiero dar muchas gracias por la invitación, Pedro. Muy feliz de haber alcanzado a estar y me encantó. El tema no es fácil y sin embargo tú lo bajas a un nivel como que lo aterrizas en cosas sencillas con los ejemplos que nos das, como por ejemplo lo de no mezclar las intenciones espirituales con otras cosas. Entonces uno puede estar pensando que tiene muchas intenciones espirituales y resulta en la oración pidiendo cosas que son materiales o simples o superfluas. Entonces, lo del infantilismo espiritual, no, me gustó muchísimo porque a pesar de ser un tema difícil, de verdad que lo bajaste a un nivel donde es más comprensible para todos, yo creo. Muchas gracias, Pedro. Yo me confieso un principiante, ¿eh? Sí, yo Y creo que me que cuesta todos pasar, ¿eh? y que uno quisiera evadir la noche, quisiera que todo fuera luz. Quisiera evadir. Quisiera que Pero fuera me muy... caló es eso, que el paso por la noche es un paso transitorio y necesario. Entonces, dos cosas, transitorio, pues nos da esperanza que no nos vamos a quedar ahí en la oscuridad y que se necesita. O sea, no debemos como revelarnos cuando hay esos momentos porque es para purificarnos y para salir adelante mejor de lo... Antes de entrar a la oscuridad estamos como regular y cuando ya salimos a la luz, después de haber pasado y asimilado lo que nos haya tocado, pues salimos como mejores. Un momento de oscuridad puede ser la pandemia que estamos viviendo, de la cual esperamos todos salir mejores personas y sí se está viendo, yo no sé si ustedes lo perciben, Pedro, pero sí se está notando bastante cambio en la gente, hay más fraternidad, más solidaridad. En general, yo creo que sí se está dando un cambio con esta sacudida tan tremenda que estamos sufriendo en el mundo entero, pero sí, nos está, inclusive hasta los mismos medios y las redes nos están uniendo más, ahora estamos más cerquita, a solo un clic de distancia de nuestras comunidades del Carmelo, de todo, de la familia, y como que valora uno más la cercanía y la cercanía espiritual sobre todo. Entonces sí, la No noche hace... tiene sus ventajas. Yo creo que la pandemia nos ha ayudado a empatizar mejor con los demás. Total. Eso yo creo que es una gran ayuda de entender y también de ver que algo que no nos gusta hablar. ¿Y qué no nos gusta hablar a nosotros? De la muerte. Uy, sí. No logramos entender que la muerte es un momento santo. Y lo que nos cuesta entender que Dios nos ha dado esta vida para conocerlo aquí en la tierra y nos ha dado la muerte para disfrutarlo para siempre. Pero para poder llegar a disfrutar para siempre, ¿verdad? Eso, tenemos que pasar por algo. ¿Y qué tenemos que pasar? Dios nos da la noche. Dios nos ha dado la vida para que le conozcamos en la tierra, el cielo para tenerlo por siempre, pero tenemos que dar un paso fundamental que tenemos mucho miedo de hablar de ella, y es la muerte. Y esta pandemia nos ha hablado mucho de la necesidad de entender esto y de entender la muerte, porque tenemos fallecidos. Yo en mi caso personal, 4 familiares han pasado por este tránsito a consecuencia de la pandemia. Entonces eso también nos hace entender algo que nos cuesta muchísimo a nosotros hablar. Pero si no nos costara hablar, tampoco nos costaría hablar del cielo. Y resulta que lo que yo veo en mi sociedad, que a veces hablar del cielo a muchos les parece ridículo. Y es verdad. Y tenemos miedo de hablar del cielo. Y tenemos miedo de contar y de expresar que queremos este camino, queremos llegar a esta meta y que tenemos que purificarnos para llegar. Entonces yo creo que el Santa Madre nos desenmascara y nos ayuda y nos fortalece muchísimo a que no tengamos miedo de hablar del cielo, no tengamos miedo
de que tenemos que, digamos, discernir de que es necesario purificarnos, y hay que recordar, nos enseñaron desde niño que que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios es amor. Por lo tanto, si nosotros somos esa imagen y semejanza de Dios, estamos capacitados para amar, porque somos imagen y semejanza de Él. Y además Dios nos pide dos cosas, no nos pide más. Una, que le amemos, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y la segunda cosa que nos pide es que amemos a los demás, al otro, al prójimo como a ti mismo. Solo esas dos cosas nos pide. Incluso Teresa de Jesús no habla, que tan solo dos cosas nos pide Dios: amarlo y que amemos al prójimo. Y yo creo que esta pandemia nos ha enseñado muchísimo de eso. Amar al prójimo, al otro que lo necesita, entender sus dificultades, ¿verdad? Y ser solidarios con ellos. Entonces yo creo que también ese es un buen regalo. Y el Santo Padre San Juan de la Cruz, en Llama de Amor Viva, tiene en el segundo párrafo una parte muy hermosa en el verso, en cual nos pide que nos quedemos en las manos de Dios, y dice: de toque suave y delicado. Dejémonos nosotros en las manos de Dios, en ese toque suave y delicado, ¿verdad? Porque también tenemos que llegar a entender que amar a Dios es aceptar su voluntad. Y la verdad, aceptar su voluntad en estos tiempos a muchos nos parece muy difícil, pero es algo que tenemos que ir haciendo. Así que yo creo que la pandemia nos va a dejar algunas enseñanzas espirituales, como tú decías, que son realmente las que necesitamos. Doloroso es este castigo que tenemos, por decir así, pero es para nosotros espiritualmente creo que nos va a hacer bien. Bien. Yo le agradezco muchísimo a todas las personas que están participando. Estaba abriendo aquí, fuimos 45 personas, alguna de forma directa, otra de forma más privada. Y bueno, nosotros nos reunimos en comunidad los jueves. Cuando tengamos otro tema así importante, los podemos invitar. Muchas gracias. Y agradecemos que puedan participar. Quiero mandar un saludo a mis hermanos colombianos a través de ti, Lucy. Gracias, Pedro. Todos los días ahí me escribo con un padre carmelita que estuvo aquí en Chile, Gilberto. Y bueno, muchos amigos colombianos. Tuve varios compañeros de curso, Jairo, por ejemplo, que tú lo conoces. Jairo Gómez. Jairo Gómez, Williams también, hay varios compañeros. Así que un gran saludo para Colombia, para gusto. Panamá. Ahí está mi amiga América, que he estado 2 veces en Panamá, dando algunas charlas, algunos talleres. Una vez estuve 15 días, no me querían dejar venir, ¿te acuerdas, América? Así que muchos saludos a todos mis hermanos. Nos vimos en Guatemala hace poco, también al Perú, Eduardo, a México, bueno, y nuestros hermanos que están aquí en Chile. Así que muchas gracias. Y bueno, voy a invitar a Lucy, que está la más lejana de todo, sí, que nos haga una oración. Bueno, no es más lejana, más lejos es Panamá, parece, México. Lucy, te invito a que nos hagas una oración de despedida a todos nosotros. Gracias, Pedro. Mire, y casualmente les cuento que acá en Colombia estamos en una cadena de oración. Estamos haciendo 2 cosas en comunidad, rezando el rosario cada media hora, todos los carmelitas de Colombia. Y a las 9 de la noche nos unimos desde donde estemos, cada cual en su casa y donde esté, suspende lo que está haciendo para hacer esta oración cortica, que dice primero una invocación al Espíritu Santo. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Oración. Oh Inmaculado Corazón de María, nos confiamos a ti
salud de los enfermos. Estamos seguros del poder de tu intercesión. Ayúdanos, Madre de Dios, y pon bajo tu manto protector a quienes están contagiados de COVID y a todos aquellos encargados de cuidarlos. También te pedimos que todos tomemos conciencia de la importancia de cuidarnos y tener las precauciones indicadas para nuestra protección y la de las demás personas. Atiende nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen María. Amén. Padre nuestro que estás en el Padre cielo, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad, Hágase tu voluntad en tierra como en el cielo. Danos Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos no nos dejes dejes No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en Como era en el un principio, ahora y siempre. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. del Nos Padre. queda un minuto para que se corte la transmisión. Amén. Y De muchas verdad, gracias. muchas gracias. Es un gusto. Y le pedimos al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les voy a Muchas mandar gracias. una invitación, Pedro, Y te la voy a sigamos- mandar. Una Y invitación. sigamos unidos en comunión de oraciones. Amén. Amén. Adiós. Gracias, Muchas Pedro. gracias. Adiós. Gracias. Gracias, María Luisa. Gracias. Gracias, María Chao. Teresa. Gracias. Hasta Ahí está luego. Martita, Buenas noches a Ricardo, todos. Marcelita, Domingo, Patricia, buenas noches. Eduardo, Catalina, Feliz noche a Feliz todos. María. Raúl, Que descansen. Maruja, a todos. Buenas Que descansen. noches. Salita, Patricia, Adiós. Feliz María Adiós. Inés, Anita, Inés, adiós. Jimena, Se va a cortar Ricardo. ya en un minuto. ¿Ah? Adiós. Adiós. Chao. Bye.